Hola, bienvenidos al Young Fest en Casa, un evento de la Red Jóvenes de la 11 y más de 15 aliados que le aportan al desarrollo local en la ciudad. 27 horas de arte, cultura, actividad física, medio ambiente y formación ciudadana. Hoy nos acompañan Catalina Rollave de Rara Colectivo y directora y guionista de Los Días de la Ballena, en conversación con Catalina Vázquez, también directora e ilustradora colombiana, al Jumpes en Casa, su cortometraje, un evento de la Red Jóvenes de la 11 y más de 15 Hola, aliados muy que le buenas aportan al noches, ¿cómo desarrollo local están? en la Hola ciudad. Cata, ¿cómo estás? 27 horas de Hola, buenas noches para arte, todos. Y cultura, hola, Cata, actividad bien, ¿y tú? física, Muy medio bien, ambiente muchas y formación. gracias. Bueno, esta es una versión un poco extraña de un proyecto que en Rara Colectivo Audiovisual venimos realizando desde hace más de 6 años. Es el proyecto de cortos de largo alcance, una muestra de cortometrajes que realizamos cada 3 meses en Carlos E., que es donde usualmente es nuestra oficina, pero que en estos días pues hemos abandonado por la contingencia. Pero quisimos participar del Guión Fest porque nos parece que es muy importante que sigamos alimentando esas pasiones, esas cosas que nutren nuestro espíritu y que nos mantienen vivos a pesar de pues toda esta gran incertidumbre y como todas las dificultades que estamos viviendo nacional e internacionalmente. Y pues en nuestro caso eso es el cine. Entonces quisimos abrir este espacio alrededor del cortometraje Cárcel especialmente, que es escrito y dirigido por Cata Vázquez, que nos está acompañando el día de hoy. Entonces, la idea es que vamos a conversar un poquito con Cata. Primero vamos a ver el cortometraje y después vamos a abrir el espacio para que nosotros le hagamos unas preguntas desde Rara. Hicimos una lista de algunas cosas que nos inquietan y que queremos saber sobre cárcel, y la idea es que ustedes también nos puedan escribir a través de la conversación de Zoom en donde estamos y a través de las redes del Guión Fest para que también le puedan hacer sus preguntas a Catabasis. Entonces, pues nada, lo primero es decir que Cárcel es un cortometraje animado, es un documental animado que cuenta la historia de Laura, que es una chica de 12 años que se entera de que su padre está preso por haber cometido un crimen. Cata Vázquez es más conocida en el mundo de la ilustración y de la animación como Katiuska, y este proyecto es su segundo cortometraje animado, si no estoy mal, ¿cierto, Cata? ¿O es Sí. el segundo? Bueno, también contarles que el proyecto de Cárcel ha estado seleccionado en más de 20 festivales, entre ellos el Doc Leipzig, el Coraut Fest en México, el Festival de Cine de Animación Latinoamericana que se llevó a cabo en Buenos Aires, y también estuvo en Bogo Shorts y tuvo su estreno nacional ahí en Bogo Shorts. Entonces, bueno, muchísimas gracias al Young Fest por abrirnos este espacio y a Cata por venir a conversar con nosotros. Vamos a ver Cárcel y después arrancamos la conversación. Es que lo que pasa es que a mi papá lo metieron a la cárcel en el 2009 y entonces yo tenía como 8 años y entonces mi papá no era capaz de decirme pues las cosas así como eran. Entonces mejor me mandó una carta con una historia que obviamente yo no, pues fue muy bobo porque yo ya sabía todo lo que estaba pasando, pero bueno.
pues a mí se me hacía muy extraño que él estuviera en otra ciudad trabajando, porque mi papá pues no es trabajador. Y lo más gracioso era que él casi no me llamaba, entonces se me hacía extraño que él que no me llamara tanto, ni que no lo pudiera ir a visitar. Y entonces la historia era así. Que había una vez una familia de conejitos. Y entonces que al señor conejo le gustaba mucho salir por las noches con los amigos. Y entonces que una vez él estaba comiendo zanahorias de un cultivo de un señor, pues y no se podían comer eso. Entonces salió el señor muy enojado, muy enojado. Metió a una jaula. Entonces que después de muchos años los hijos del señor se compadecieron por el conejito, por el señor conejo, y entonces él salió al bosque y se encontró con la hijita conejita y se abrazaron y fueron muy felices por siempre y nunca se volvieron a separar. Entonces, cuando yo terminé de leer la carta, me llamó mi papá y estaba llorando, pero me dijo que no me preocupara y que pronto íbamos a poder estar juntos otra vez. Pero pues, ya han pasado 6 años y no ha salido. En esos momentos yo pues me puse muy triste porque yo nunca lo había escuchado llorar así y pues yo sabía que me iba a hacer mucha falta. Mi papá primero estaba en una cárcel y a él como que pues sí, lo querían matar. Y entonces una vez mi mamá llegó llorando y me dijo que nos teníamos que ir porque lo habían operado de apendicitis. Y yo fui a visitarlo y tenía todo el abdomen así vendado. Y un año después yo fui a la cárcel otra vez a visitarlo, pero ya la de otra ciudad porque lo habían trasladado. Entonces yo fui a esa y él se quitó la camiseta porque estaba haciendo mucho calor. Y yo le vi todas esas heridas, pues sí, como las cicatrices. Y yo le pregunté que de qué había sido eso. Y él me dijo como que, ¿no se acuerda que cuando estaba en Itagüí me pegaron esas puñaladas? Y yo como que, papi, eso no había sido apendicitis. Y pues a mí me dio mucha rabia, pero él me dijo lo de siempre, que no me dijeron para que no me preocupara, ni me angustiara, ni nada de eso. Cuando yo entré a la primera cárcel, yo tenía 10 años. Y pues cuando yo entré, no sé, no pensé nada. Pues sí, dije como que, ay, qué feo. Pero pues yo solo quería ver a mi papá rápido. Es horrible, gas. Hay gente durmiendo en el suelo y tapan con cobijas y los baños ni siquiera tienen puerta, les toca bañarse así. Pero antes de entrar a las celdas normales hay un señor
que es todo raro. Pues tiene el pelo todo largo y es todo sucio, parece un gamín. Y mira así, todo horrible así. Y bueno, y entonces la celda de él sí es la típica que uno ve en la televisión. Y tiene las rejas y un lavamanos, el inodoro, una colchoneta y ya. Más horrible. A la cárcel donde él lo trasladaron ya sí es más bonita y es muy diferente porque es más grande y por ejemplo las celdas sí tienen así puertas y usted entra y lo primero que ve es la mesita de noche de mi papá y la cama. Entonces él comparte celda con alguien más y entonces hay una cortina que separa como las dos mitades de las piezas para que cuando vengan las visitas, pues sí, no se junte ahí como todo el mundo. Cuando yo voy allá todo el mundo dice, ¡ay, qué niña tan linda! Y me abrazan y me cargan y es todo raro. Me dicen que nunca vaya a coger los caminos equivocados, que no me junte con personas que sean así pues como ellos y que me cuide mucho, que le haga caso a mi mamá, que estudie y todo eso. Él en estos años yo he notado una gran diferencia a cómo él pensaba y hablaba antes a cómo habla ahora. Pues él antes no, pues yo nunca lo escuchaba diciendo nada como de trabajar ni nada. En cambio en este momento él me llama y me dice que ya quiere salir, que quiere trabajar para poderme dar muchas cosas. Hay presos que como que no tienen familia o la familia literal los abandona cuando ellos ya están allá y no van a visitarlos ni nada. Ellos tienen que ver por ellos mismos, ni les mandan dinero, no les mandan nada. Eso debe ser muy duro. Y además debe ser muy duro después de tantos años de querer salir todo el tiempo, ya no poder hacerlo. La cárcel es, pues así como mi papá yo sé que no ha hecho cosas buenas y todo eso, pero mi papá es muy buena persona. Pues o sea, mi papá tiene valores muy bonitos y a mí me hubiera gustado crecer junto a él. Yo no lo reprocharía ni le echaría nada en cara porque yo ya lo perdoné por todo. Porque pues sí, qué pereza uno vivir lleno de rencor o de odio hacia alguien y más si es alguien tan cercano como mi papá. Pues no, es mejor vivir en paz si uno está en paz con uno mismo, está en paz con las otras personas y si yo le tengo rencor, la que sufre ahí soy yo, porque yo soy la que me estoy desgastando pensando en que él es una mala persona o que me hizo daño o que me faltó, ¿sí me entiende? Entonces pues no quiero tener ese tipo de cosas en mi corazón. En mis 15 él me mandó un audio. Hola, mi amor. Apuesto a que no te esperabas escucharme. Trata de aprovechar al máximo las oportunidades que la vida nos brinda día a día, porque la vida es de oportunidades, buenas y malas. Tú eres joven y la vida es para vivirla. Y no olvides que por siempre cuentas con tu amigo y papá, porque gracias a ti yo conozco y siento la verdadera fuerza, la fuerza del amor verdadero. Laura, ¿sabes? Me siento inmensamente feliz de que tú seas mi hija y día a día le doy gracias a Dios por pertenecer a tu mundo. Y ten presente siempre que te amo y que pronto podremos compartir muchos momentos juntos. Feliz cumpleaños. Estar sin él es raro porque pues yo vivía con él y me había acostumbrado a verlo todos los días o a estar con él así sea los fines de semana. Pues sí, su presencia me hace mucha falta, pero de todos modos yo lo sigo esperando y ojalá pues sí salga pronto para poder estar juntos mucho tiempo.
pregunta que surge en el equipo de Rara es, ¿por qué decidiste contar esta historia? Bueno, pues en un principio, bueno, la protagonista pues del corto es una prima mía y pues en realidad yo no sabía cómo había sido su historia y un día yo me senté con ella y le pregunté pues que qué había pasado con el papá. Yo sabía que estaba en la cárcel, pero en realidad pues no me había atrevido como a preguntarle. Y ella me empezó a contar, pero lo que me pareció como muy, digamos, peculiar de la manera en cómo me contaba la historia era, sí, eso mismo, cómo exageraba todo a través pues de la mente de una niña. Entonces me empezaba a contar que los presos, que había uno que era muy grande y que era muy oscuro y pues inmediatamente me empecé a hacer un montón de, digamos, como sí, me empecé a imaginar esa cárcel que ella me estaba contando y sentí que era un relato muy poderoso, porque era pues a través de lo que una niña piensa, pues y a través de como su forma de procesar, vivir una experiencia tan difícil como la es tener pues un papá en la cárcel. Y pues en un primer momento yo solo dije, bueno, voy a grabar esto, quiero quedar pues como con el material, pero no sabía muy bien qué podía hacer con él. ¿Y la grabaste en Y video y en audio o solamente el audio? creo que fue, no, yo grabé las dos, pero solo un pedazo en video y el resto sí fue pues con una grabadora. Y ella me contó cuando tenía 12 años y yo empecé a escribir pues una historia a partir de eso, como el guión, o sea, como a ponerle imágenes a eso que ella me iba contando. Y así fue como se fue creando el guión de la historia, pero a través de los años yo la entrevisté otra vez y ya pues habían como otros testimonios y también otra mirada frente, digamos, sí, al encarcelamiento del papá de ella. Cata, ¿y siempre supiste que iba a ser una animación o fue una cosa que descubriste en el proceso? Porque claro, el tema de que es la mente de una niña, la manera de contar de una niña, eso tal vez te pudo llevar ahí, pero vos también, por ejemplo, antes hiciste un documental que de hecho fue exitoso, entonces, ¿por qué llegaste a que fuera una animación? Pues, o sea, yo cuando lo grabé, yo dije, bueno, aquí hay algo muy especial, porque sí, incluso con esa idea de la pérdida del padre, que pues yo también ya había explorado un poco como en el documental que había hecho antes, pero, o sea, no sabía bien, pero en un punto yo dije, no, o sea, esto tiene que ser animado porque de qué otra manera voy a representar lo que ella dice, o sea, no tiene sentido ir a grabar a alguien en la cárcel, además que en medio de la producción nos dimos cuenta que es muy complicado y también pues como por el tema legal de menores, pues ella era una niña, entonces, y también pues como protección, sí, o sea, como por todos lados era muy difícil y pues creo que también mataba como la magia, porque creo que lo que tiene cárcel es que también te permite imaginar como esos espacios que ella va narrando y también como compenetrarte más con, sí, con la mente de una niña, o sea, como salirnos también un poco como de esa lógica también como tan realista, pero en esos momentos pues, o sea, no sabía bien cómo iba a mezclar eso del documental con la animación, que fue algo, sí, que se fue dando con el tiempo. Cata, y eso, y hablaste como de una cosa que a mí me parece muy clave y que leí también en una entrevista que te hicieron, que pues fue un tema sensible, y es que pues al ser Laura la protagonista, una persona de tu familia, también hay un tema que se está jugando de cuánto se cuenta, de qué tanto revelar, porque también hay una sensibilidad y toda una sí, como una exploración que a veces dentro de las familias incluso pues es muy incómoda o a veces ni siquiera se habla sobre esos temas en las familias. Entonces, ¿cómo manejaste eso? Bueno, pues siempre ha sido, sí, desde que empecé a hacer cosas con temas familiares, pues siempre ha sido difícil porque
en un punto pues dicen, bueno, no, pero ¿por qué vas a contar eso? Y yo tenía mucho, al principio yo sí tenía como susto más que todo como con la mamá de la niña, como la ex esposa sí, el papá de ella, que iba a pensar. Pero no, pues ella, igual mi familia siempre ha confiado como mucho también en mi sensibilidad y en la manera como hago también las cosas, porque pues creo que con cárcel no se busca ni juzgar, o sea, como juzgarlo a él, lo que hizo, es más como la visión de ella y también como los sentimientos de sentirse, pues de sentir que uno está creciendo solo. Eso es como es más como el lado de ella al crecer sin el padre que la historia de él en la cárcel, que normalmente pues sería el otro lado que uno cuenta, como, ay, estuvo en la cárcel, pero no, pues también las personas que están esperando. Claro, que además esperar cuando uno es un niño, que además como ella lo dice, pues creció con el papá y nota el amor tan grande que ella le tiene y luego en los planos finales hay unos detalles increíbles como esa manillita que tiene como la inicial de ella y de él, ¿cierto? Como que hay unos detalles que uno siente que están muy llenos de amor, pues a pesar de esa distancia. Entonces, sí, a mí me parece que eso es un gran logro. Hay un momento pues como ese momento en donde el papá le manda el audio, a mí pues se me salen las lágrimas, cada vez que lo he visto se me han salido las lágrimas ahí, como que me parece un momento muy teso, pues muy emotivo. Cata, y te quería preguntar también como por eso, no sé si los protagonistas de la película, pues Laura y su papá, vieron el corto, cómo fue eso, cómo fue también a la hora, ya no de hacer el proceso, porque tú la entrevistaste varias veces y seguramente fuiste compartiendo con ella el proceso de creación, pero ¿qué pasa cuando ya el corto está listo? Bueno, pues el corto yo nunca se los quise mostrar hasta terminarlo, o sea, yo quería que ellos lo vieran como en una pantalla, pues ya después de haberlo estrenado, pero yo sí todo el tiempo era como ya lo quiero ver porque igual ya había pasado mucho tiempo, o sea, Laura pues yo ya la había llamado varias veces como, hey, venga, grabemos, y ella como, bueno, otra vez, y bueno, y también en un punto uno decía, ¿hasta qué punto también voy a remover como tanto, como su historia, los recuerdos? Y pues con el papá, digamos que sí, como él estaba en la cárcel, no, el contacto con él fue muy poco y en realidad fue más como el audio que ella le mandó pues en sus 15, lo que se incluyó en el documental. Pero ya cuando, bueno, él salió de la cárcel. Bueno. Él salió de la, sí, él salió de la cárcel y bueno, y ella lo vio en Bobo Shorts. Nosotros después del equipo la llevamos a verlo al estreno que hicimos en Bobo Shorts y fue súper emotivo. Ya todas las proyecciones que se hicieron esa noche, que fueron las tres, entró, salía y volvía, entraba y pues se sintió, sí, muy bien. Ya el papá lo vio en Jardín, él fue al Festival de Cine de Jardín y no, pues se sintió muy feliz, o sea, toda la familia me decía que ellos no, como que no entendían, o sea, como que sentían que su historia era muy especial, pero obviamente no al alcance de estar en una pantalla y ver que la gente aplaude o que llora, obviamente sí los hace sentir muy bien y también como que al final todo vale la pena, pues también como que el corto fue un proceso para ellos como familia, también de catarsis y así fue. Qué nota. Bueno, por aquí nos están recordando que si alguno de los participantes del chat o si nos quieren hacer preguntas, si alguien le quiere hacer preguntas a Cata, nos las pueden hacer por acá. Entonces, yo voy a terminar de hacerte un par de preguntitas y después ya hacemos las que el público nos está enviando. Listo. Bueno, Cata, yo también te quería preguntar, espéreme que aquí me perdí. Ya. Que no, te quería preguntar como por la atmósfera, porque yo siento que el corto además tiene como una gran virtud y es de generar una atmósfera
además pues de que los personajes son muy bellos y son muy interesantes, hay una cosa como que en la atmósfera que se logra, ¿cierto? En términos sonoros, visuales, cada uno como esos elementos del diseño. Entonces te quisiera preguntar como muy brevemente si nos puedes contar cómo llegaste a esa sensación visual y sonora que está en Cárcel, qué estabas persiguiendo y cómo lo lograste. Bueno, pues la idea que se logró pues junto al equipo de realización del corto era lograr como mostrar esa idea de la cárcel desde la visión de una niña, ¿cierto? Y quisimos mostrar como todo eso a través de animales, porque pues digamos que el detonante de toda esta historia y todo comienza porque allá el papá le envía una carta con una historia de unos conejitos y así es como él en realidad le explicó que él estaba en la cárcel. Entonces esa fue como la excusa para empezar a desarrollar todos los personajes a través de animales, pero digamos que de una manera sombría. Sí, son como unos peluches sombríos, pues porque cuentan una historia que en realidad es muy difícil, pero, o sea, la historia pudo haber sido como muy dura, muy difícil, pero también quería como matizarla con esta idea sí, del universo de la imaginación y también infantil, pero sí, que igual es trastocado, porque también, pues yo pensaba que no todas las infancias son, sí, son como de cuento. Y pues, o sea, la de ella no fue así y hay muchos niños que incluso sí, pues no tienen muchas después o sea, de entrada ya son conscientes del mundo en el que viven y sí, no tienen tampoco como muchas, pues, no sé, esperanzas, pues por decirlo así, porque es el contexto en el que les ha tocado crecer. Entonces también quería mostrar como esa otra visión de los niños, pues sí, de cómo es crecer en un ambiente, digamos que no es el más favorable siendo un niño. Yo creo que a eso responde un poco, aquí nos están haciendo la pregunta de por qué los representaste con un conejo y no con otro animal. No sé si quieres profundizar un poco en eso, aunque ya en la respuesta anterior diste la clave, pues. Sí, no, o sea, cuando yo vi la carta que él envió, que era en papel, y la leí, pues sentí algo como, sí, me movió todo, ver que era real lo de la historia de los conejitos y también la manera en como un padre intenta explicarle como algo tan malo que ha hecho, pues que ni siquiera le puede explicar, simplemente le puede decir que no va a ir por mucho tiempo y escoger, sí, escoger contarlo a través de una historia de unos conejitos. Entonces es que el papá conejo se robó unas zanahorias y entonces lo metieron a una jaula y no se pudo ver con su hija conejita. Entonces esa fue de entrada como la decisión de que esos dos fueran los personajes. Mira que también eso es muy bacano porque además en la tradición antioqueña hay toda esta idea del tío conejo, ¿cierto? Que es un personaje como pícaro y malvado y que hace cosas, pero uno nunca lo ve como un personaje malo, malvado, macabro. Uno ve que es como un personaje travieso y que también ahí hay como hay una cosa muy bonita en que el papá haya decidido contárselo a través del conejo porque tal vez era una manera de no sentirse él tan culpable o tal vez de matizar también esa historia a la hora de que le llegara pues a su hija, que en ese momento era una niña muy pequeña. Cata, por aquí nos está llegando otra pregunta, dice Catalina, en la Facultad de Artes de la UDA nos preguntan por YouTube, ¿recibieron algún tipo de apoyo gubernamental para la realización del corto o fueron recursos netamente propios? No, sí, pues, o sea, sí recibimos, nosotros nos presentamos a las becas de creación de la alcaldía en el 2015 para desarrollo de documental, para cortometraje documental. Entonces, en el 2015 ganamos las becas de creación de la alcaldía de Medellín para hacer, sí, como el cortometraje documental, pues que es un documental animado y también ganamos el FS en el 2016 en el área de animación, de realización de cortometraje de animación. Y con eso pues pudimos, sí, como hacer el corto mucho mejor porque la animación
siempre es bastante dispendiosa y requiere un equipo de trabajo grande y siempre uno se demora. Entonces nosotros desde que empezamos hasta que terminamos nos demoramos casi 3 años, pues siempre fue bastante, porque había muchos ires y venires, también cada uno tenía que trabajar, hacer otras cosas, entonces sí. Cata, eso también me lleva a una pregunta que yo tenía para que después continuemos con las preguntas del público y es, pues el proceso del cine siempre es muy dispendioso, es muy complejo, intervienen muchas personas y es difícil sostener el proyecto en el tiempo, pero me parece que para una animación sí que más. Entonces Sí. me gustaría saber cómo desde Dodo lo han manejado, cómo han logrado sostener estos proyectos de animación, porque además vienen otros. Entonces, ¿cómo han logrado que permanezca en el tiempo no solo la figura de Dodo, sino los proyectos individuales de animación? Bueno, pues creo que lo más importante es tener una historia en que uno realmente crea, como que uno crea que tiene potencial y uno sabe que va a estar ahí pase lo que pase, porque no es como un rodaje de un mes, 2 meses, que todos están ahí, se termina y los directamente implicados son los que siguen ahí hasta que sale. Aquí es como una entrega de todo el equipo, o sea, todos los que entren a trabajar, digamos, en animación, pues en algo que no es comercial, tienen que tener como la disposición y la entrega, porque uno siempre sabe que eso se va a demorar más. Y pues en todo ha funcionado porque sí, somos amigos y porque nos gusta trabajar juntos, nos gusta también contar historias y no, o sea, hemos intentado como, sí, trabajar desde que estábamos en la universidad y hemos llegado pues hasta acá, pero sí con mucha paciencia. Obviamente hay momentos en que si alguien tiene que parar o tiene que trabajar, o sea, todos entendemos porque, pues sí, porque también hay que vivir de otras cosas. Cata, por aquí me hacen otra pregunta y es, ¿piensas hacer una continuación de la historia original o qué nuevos proyectos se vienen para ti? Bueno, pues de esta historia como tal, no, o sea, yo siento que ya, esta historia como que, o sea, se cierra ahí. Igual, sí, o sea, trabajo mucho como sobre temas familiares y siempre sé que habrá algo ahí por contar. En estos momentos, junto a Dodo, acabamos de terminar la producción de un nuevo cortometraje que se llama Niebla, pero ya en este proyecto yo soy la productora ejecutiva y pues también surge también como esta idea de ayudar como a crecer como la industria en la ciudad, apoyar también a nuevos realizadores y sí, como aplicar los conocimientos como que hemos adquirido a lo largo como de estos años, sí, como a otros proyectos, pero sí, ya este nuevo proyecto que esperamos que entre en circulación a finales de este año, es una animación, es un cortometraje de 10 minutos y ese sí es ficción. ¿Qué nota? ¿Y cómo te fue pasando de dirigir y escribir a producir? Bueno, pues ya digamos que lo había hecho en cárcel porque, bueno, o sea, producir es muy, uno cree que es lo mismo para ficción o pues para, digamos, live action o documental o animación, pero es total, o sea, es muy diferente porque uno tiene que saber los tiempos de producción de animación y también uno tiene que ver animación, o sea, entonces pasa mucho que hay gente que produce animación pero no ve películas, no sabe si un movimiento está bien o mal hecho, o no sabe color, o sea, no sabe como de cosas también de la ilustración y de la animación que son importantes, pues para uno ser, digamos, un productor creativo, como también poder aportar y no ser simplemente el que hace las tablas de Excel y manda convocatorias. Entonces yo ya había aprendido como de eso un poco con Cárcel, porque pues digamos que somos un equipo de 4 personas en el que nos ha tocado como cambiar pues como llenar huecos en cargos, ayudarnos pues como, bueno, hoy tengo que dibujar estos 2 planos, pero no alcancé, entonces yo le ayudo, pero mañana tengo que llenar la convocatoria, entonces me ayudo, pues así, o sea, ha sido como muy así. Y ya esta vez era un proyecto pues que se había ganado el FDC,
pero que no tenía productor. Entonces, pues yo ya había tenido como esa experiencia y no, incluso este proyecto es mucho más grande, el equipo son más de 10 personas, o sea, Pues, y sí, y ya pues con animadores, con estudiantes de la tecnología de animación del Pascual Bravo también trabajamos. Y no, o sea, fue un reto muchísimo más grande. Todo el cortometraje es animación cuadro por cuadro. Entonces, sí, es una nueva experiencia, un nuevo reto, pero se logró y no, pues me gusta mucho, estoy muy contenta también, me gusta también esa otra faceta. Cata, y pensando también en eso que me decís de que ya se están, o sea, que están dentro de todo explorando distintas técnicas, ¿hay algo específico que vos soñes como con explorar o con hacer en términos de la animación? Porque igual vos tenés todo un trabajo como ilustradora por tu lado, Ujú. pero como soñás con hacer algo específico en la animación, como técnicamente. Pues técnicamente creo que, o sea, hacer un largometraje cuadro a cuadro es como, sí, como el sueño, como artísticamente es como lo más top a lo que creo que podría aspirar en algún momento. Pero bueno, es un paso a paso, o sea, creo que sí, como que o sea, técnicamente trabajar en cuadro a cuadro es como a lo que aspiraría y digamos que sí, me gusta mucho como se ve y también el trabajo que tiene, el valor artístico que tiene también. Y ya pues formalmente como en animación me gustaría seguir trabajando el género, pues sí, como la animación documental es un género digamos que me gusta mucho y que creo que hay mucho por explorar todavía, hay muchas cosas que sí, que no siempre se pueden representar a través de la imagen real, como la memoria, los sueños, sí, las cosas que ya pasaron, entonces sí, creo que es como también una oportunidad para seguir buscando nuevas formas de contar historias. Te voy a hacer una pregunta y varias que nos han llegado a través del chat. Cata, eso justamente es algo que creo que fue lo primero que pensé cuando vi Cárcel y es que la historia en realidad es muy dura, ¿cierto? Pues no solamente la distancia con el padre, el hecho de que él cometió un crimen, fue encarcelado, que además después lo apuñalan casi hasta matarlo, ¿cierto? Como que estamos hablando también de un contexto muy complejo que es el de nuestra ciudad, pero se toca el tema de la violencia, de la criminalidad, de las rupturas familiares, o sea, todos temas que pueden ser muy dolorosos, ¿cierto? Te quería preguntar si sentís que la animación es una manera de mirar de frente temas que son muy dolorosos, pero que tal vez a través de este tipo de expresión logramos mirarlos a la cara, ¿cierto? Como si ese, entre comillas, velo que aparece gracias a esa imagen que puede ser más amable y más fácil de mirar, ¿cierto? Estamos al mismo tiempo enfrentándonos a realidades muy crudas y que tal vez la animación sea un camino para hablar de cosas muy profundas y muy dolorosas que tenemos en nuestra sociedad. ¿Qué pensás sobre eso? No, yo creo que sí, que es como de verdad una gran herramienta porque digamos que muchas veces la gente no es capaz pues o de poner la cara o sí, porque es algo muy difícil, o sea, digamos cuando uno llega con una cámara a decirle a alguien que le cuente la historia y fuera que le cuente que aparezca y que todo el mundo sepa que es él, es una cosa muy compleja y que hay veces, muchas veces uno como realizador, pues uno dice, ah, bueno, listo, ya tengo el testimonio, pero que también es una cosa que a partir de que sale como la película, la gente carga con eso. Pues de hecho a mí me pasó cuando hice el documental con mi papá, que yo en un punto me sentía mal, porque yo era como, ay no, o sea, ¿qué estoy haciendo? Es la historia de mi familia, porque estoy diciendo, pues porque, o sea, era una cosa muy mía y yo en un punto yo, ay no, ¿será que sí hice bien? ¿Será que no hice bien? O sí, o cuando ya eso se volvía, pues las cosas de mi familia se volvían como una pregunta, como, sí, como de talk show, pues como, ay, entonces, ¿y qué pasó? Y uno como, bueno, pero uno sabe que eso puede pasar, pues porque finalmente es un contenido que uno está generando.
Entonces yo creo que la animación, por un lado, puede servir como, sí, para retratar estas cosas como sin, como también cuidando a las personas que están ahí, sí, como aportando como estos testimonios. Por otro lado, yo siento que a veces la violencia es demasiado dura y como que ya estamos demasiado acostumbrados como a imágenes, sí, violentas, o sea, como que otra más, y más en un país como Colombia, y bueno, y como que afuera ya se ha visto también mucho eso, entonces, bueno, Colombia, entonces el arma, sí, o sea, como, y yo creo que también, sí, creo que se pueden hacer más cosas a partir de esa temática, o sea, no olvidarnos que hay violencia y pues que debe ser contada, pero creo que también hay que, sí, como repensar las formas en que estamos contando el dolor, la violencia, la pérdida, porque bueno, sí, la pérdida es algo que pues que no está, o sea, que ya, y también siento que es muy poético a través de la animación poder hablar de algo que ya no está. Sí, y yo creo que todos los que te seguimos y somos tus fans en todas tus redes y en todo tu trabajo, como que eso está muy presente también, ¿cierto? Como eso que tal vez no se ve o no se ve de esa manera, pero que vos interpretás a través del dibujo, de la ilustración y en este caso pues de la animación. Yo creo que ya nos queda poco tiempo, entonces vamos a hacer esta pregunta que nos llega, que es ¿qué referentes en cuanto a la animación tuvieron en cuenta para la realización de Cárcel? Bueno, digamos que el referente más importante, pues sí, es Vals con Bashir, esa película es como mi top de películas, sí, de siempre, porque, o sea, quería llegar a algo así como en la narrativa, como, porque uno de los miedos más grandes que yo tenía era que la historia no se entendiera, o sea, que solo la entendiera yo, mis amigos, o digamos en Medellín, y que de hecho yo fui a España y estuve en un taller y pues lo primero que me dijeron es como, no, mira, tu historia es muy local, o sea, eso hay que organizarlo porque obviamente estás hablando de un tema pues, o sea, que puede ser muy universal, pero es una forma muy local como de tratarla. Y pues creo que sí, ese referente me ayudó un montón como a buscar estrategias de cómo contarlo. Sí, pues sí, en estos momentos me acuerdo de ese. Con Bashir, bueno, ese es un gran referente. A ver, por aquí vamos a hacer la última. ¿En qué festivales o espacios han presentado el corto y cómo ha sido la respuesta del público? Bueno, lo hemos presentado en Doc Leipzig, en Alemania. Bueno, fue pues, digamos, el festival más grande en el que estuvimos en el 2018. Eh, También en Francia, en el perro que ladra, lo presentamos. También en Argentina, en el Festival de Cine Colombiano en Buenos Aires, en Buco Shorts. Bueno, sí, pues como esos son en los que yo he estado como presente en la proyección y también pues como en la parte de preguntas. Y no, en general, no sé, como en los países no latinos, se preguntan mucho como por esa niña, como bueno, ¿qué pasó con la niña? Claro. Bueno, y en Clermont-Ferrand también lo presentamos. Y bueno, alguien, no sé, me dijo, ay, esa eres tú, es tu historia, y yo como que, no. O sea, como que No hay lo muchas sabes. lecturas, hay muchas lecturas, o sea, yo creo que igual es muy diferente la lectura como en Colombia, como ya uno sabiendo, pues sí, uno estando en el contexto en el que pasan las cosas a una persona afuera. Porque afuera, bueno, sí, están como, ay, sí, ¿y qué le pasó? Y en cambio acá es más como, bueno, yo también lo viví, también se Claro. me ha acercado gente, es como a decir, no, mi papá, crecí sin mi papá, me llegó al alma. O sea, acá hay como mucha más cercanía como Con el tema. con el tema, afuera es más como, pues más como curiosidad por el después de la historia. Bueno, aquí ya me están haciendo señas por todos lados que se nos acabó el tiempo, pero Cata, muchas gracias, gracias por ese trabajo tan serio, tan comprometido, tan lleno como de abundancia creativa y de amor, pues que se siente un montón ahí. Entonces, yo creo que Cárcel es un proyecto muy bello y les recomiendo a todos
y a todas los que nos están viendo, que sigan a Cata en redes sociales, aparece como Katiuska, y que sigan a Dodo, que seguramente vamos a tener muchos proyectos muy bacanos sobre los cuales conversar en el futuro. Así que bueno, muchas gracias al Young Fest por abrirnos este espacio, y muchas gracias a Cata por aceptar esta conversación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, Cata, por esas preguntas como tan valiosas de hoy, y a todo el equipo. Bueno, muchas gracias al Centro Cultural de la Facultad de Artes por hacer posible esta alianza, a Rara Colectivo Audiovisual y especialmente a Catalina Arroyave y Catalina Vázquez por haber propiciado estos minutos tan amenos y de tanto aprendizaje. Los invitamos a cada uno de los que estamos presentes a continuar con la programación del Young Fest en casa, que ya nos quedan nada más 2 horitas, 3 horitas para acabar este festival, que fueron 27 horas de arte, cultura, formación ciudadana. También los invitamos a hacer parte de las donaciones que estamos recogiendo en alianza con la Alcaldía de Medellín para las personas más afectadas por el confinamiento. En el chat pueden encontrar el link tanto de YouTube como de Zoom para unirse a esta causa, y especialmente queremos invitarlos a la actividad que tenemos ahorita a las 8 de la noche, que nos estará acompañando el cantautor Iván Camilo Galvis, que nos deleitará con bolero jazz. Así que bienvenidos en nuestro Facebook, y a las 9 de la noche tendremos La Fresca también en su presentación. Así que muchas gracias y esperamos seguirnos encontrando en este u otros espacios. Gracias, chao. Gracias, chao.